rescatando nuestro potencial. Y estamos haciendo un análisis muy sui generis, así de cómo enfrentarnos a nosotros mismos. Hemos visto lo siguiente: desde el punto de vista del cuerpo, la Neshama le sirve para mantenerse vivo. Cuando yo pongo el foco en quién soy y digo que lo que yo soy es cuerpo, en cualquiera de sus connotaciones, en el fondo lo que estoy diciendo es que mi Neshama sirve únicamente para darme vida. Es lo único que me viene a ayudar. Y un poco de instinto por aquí y por allá, pero en el fondo no es lo principal es mi cuerpo. El punto es que lo que sucede si es al revés. Eso es lo que estamos tratando de entender. En función de eso, la vez pasada hicimos una complicación, sí, las compliqué lo más posible, estuve intentándolo y creo que lo conseguí. Separar entre emoción, sensación y sentimiento. ¿Okay? No hablamos de la práctica de los sentimientos, pues claro, solamente llegamos a hacer una pequeña explicación de sensación. Creo que fue relativamente clara, espero que haya sido relativamente clara. Sensación, dijimos, es una percepción que tenemos que es sensorial, en principio. Como viene de lo que yo palpo, sensaciones que tengo internas, ¿cierto? Sensorial, ¿sí? Básica. Y es en el fondo datos, ubdot, es así. Tengo hambre. Lo mismo si lo que fuera, es bueno que tenga hambre, estoy entrenado para da lo mismo. El punto es que tengo hambre. Tengo frío. Puede ser que haya gente que sea más friolenta, menos friolenta, pero el punto es que tiene frío, independiente por qué y cómo. Es una medida. Por eso son percepciones sensoriales, medidas del entorno o de nuestra condición interna. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Después hablamos de las emociones y les hice el comentario de que en las emociones está el movimiento, porque la emoción es lo que nos mueve. Y es muy importante recordar eso porque la motivación es un movimiento, es aquello que nos da un motor, de ahí motivación, nos da el motor para movernos, ¿sí? Y por lo tanto también es una emoción. ¿Okay? Las emociones son percepciones que tenemos sobre nuestras percepciones. En el fondo. Claro, lo que nosotros percibimos, como nosotros interpretamos nuestras percepciones, tiene que ver con cómo vemos el mundo. Y en función de cómo vemos el mundo y cómo nos hemos entrenado a ver el mundo, tomamos información, la interpretamos y definimos cómo nos sentimos. ¿Sabes una interpretación en realidad? Es una interpretación de una percepción. Otra vez, Raf, por favor. Estamos en Lemamesh. No. Una emoción nos mueve, ¿sí? Y nos mueve desde el punto de vista de que nosotros percibimos algo y lo interpretamos. Hacemos una imagen de qué es lo que estamos percibiendo. El ejemplo interesante para hacer, solo para que lo puedan fijar como una idea, es en la vista. Uno tiende a pensar que lo que ve es, y lo que ve no es. No voy a ponerme denso en hacer el ejercicio de siempre, sino que voy a hacer algo mucho más simple. Cuando ustedes tienen hambre, ¿les ha pasado que ven todo el tiempo comida alrededor? Sí. Ay, no. Si se quisieran comprar un auto y deciden un modelo, es el único modelo que todo el mundo tiene en la calle. Porque uno empieza a ver en función de aquello por lo que tiene interés. Selectivamente. Correcto. Es decir, cuando uno ve lo que sea que está viendo, sus ojos, que son los sensores, transmiten información al cerebro, el cerebro genera una imagen, pero la imagen ya viene con una interpretación a priori, en función de otras sensaciones, otras percepciones y otras sensaciones, y en función de mi interpretación de ellas, qué tan importantes son, qué tan poco importantes son. Cosas que son muy relevantes, me doy cuenta inmediatamente. Cosas que no... ¿Qué? No, es una sensación. La sensación estimula que para mí la comida sea importante. Ahora todo lo que veo es comida. ¿Y dónde fue la emoción? Emoción, un segundo, no he llegado al punto de la emoción. Solamente quiero
La emoción es lo que mueve ahora a que mi visión se centre en la comida. Lo que estoy buscando es inmediatamente, ahora ya no es lo que veo, no es concretamente la visión el punto, sino que yo ahora destaco cosas. ¿Vieron como en los computadores, cuando uno hace highlight, así como destaca cosas? Lo que está haciendo no es que cambió lo que escrito, es simplemente lo resalta. Ese resaltar tiene que ver con mi interpretación de aquello que quiero resaltar. Hay un entendimiento detrás de eso. Eso tiene que ver con la emoción. ¿Ok? De la misma forma, tengo incentivo para hacer ciertas cosas y desincentivo para hacer otras. De acuerdo a cómo lo interpreto. Después, de acuerdo a cómo lo estoy interpretando y en función de las señales que estoy recibiendo alrededor. Es un sistema automático, como hemos dicho varias veces, como es absolutamente automático. Tengo hambre y en forma automática me empiezan a aparecer, como empiezo a destacar en mi visión las cosas que me interesan, que son comida, porque tengo hambre. Uno podía controlar las emociones. Correcto. Pero no a través del control de la emoción directamente, sino el control de la percepción, de la interpretación. No desde la emoción y no desde la visión. Lo que veo, lo veo. La interpretación la puedo cambiar y en función de que cambie la interpretación, cambia mi emoción. ¿Se entiende? Ejemplo. ¿Qué es eso? Si repentinamente tengo mucha hambre, estoy viendo solo comida y repentinamente mi hijo llora, ya no veo tanto la comida. Ahora estoy pensando en mi hijo. Y se vuelve más relevante. Pasa mucho cuando uno está buscando algo que se le perdió. ¿Sí? Uno está buscando algo y está pensando en otra cosa y no lo encuentra. Y de repente lo tiene al frente. Y lo tiene al frente, claro, está arriba de la mesa y uno lo ve y no lo mira. No, lo mira y no lo ve en realidad. Entonces repentinamente uno se enfoca en el tema y ¡tuc! Cambia y ahora sí lo ve. ¿Sí? De ahí viene una segulá. ¿Han escuchado que hay una segulá para encontrar cosas? ¿Cómo es? La gen, amar, repinges, ven ahí. Por lo tanto, no lo voy a escribir. ¿Ah? Voltear el vaso y decir, es una verdad. No, el vaso me lo acá. Brujerías y cosas raras, ustedes se pasaron. No hay vueltas de vasos. Puede ser, no voy a hablar de eso. Puede ser y no me voy a meter en esas historias porque a mí no me... No. ¿Ah? No. No, por favor, escriba. No. La jena, el pinjas ben yair, akol vejeskat somé, acha kaosh baruchu poteach enav, que en el fondo significa que todos estamos como ciegos hasta que Dios permite que yo vea. ¿Y cuál es la campana de eso? Que be'etzem puedo estar mirándolo y si Dios no quiere no lo veo. Eso es el punto de la segula. Cuando me vuelvo consciente de eso, le doy gracias a Kadosh Baruj Hu que me permite ver. En el fondo quiero que me permita ver. Me pasó una cosa muy curiosa con esa segula, pero se las cuento en otro momento. Por favor. Por favor. Sí, Rap. Lo dice y no nos cuenta. Eso se llama crueldad. Crueldad. Es una emoción. Por favor. Amén. Por favor. Me pasaron dos cosas con esa segula. La primera vez que la dije, me la dijeron, estaba en un auto y se me había perdido mi billetera. Yo tenía la impresión de que se me había quedado en un hotel, porque había dado una clase en un hotel a un grupo, y yo pensé que se me había quedado ahí. Pero iba al hotel a preguntar. Entonces me subió a un auto y al lado mío se sentó un Breslav. Me dijo, ¿por qué vas a Jerusalén? Le cuento, mira, se me perdió, yo creo que se me perdió. Haz esta segula y seguro que la vas a encontrar. Sí, ok, yo no soy muy de segulot y esas cosas como que no me... Pero dije, bueno, ok, ¿qué pierdo? La voy a aprender. Y me puse a escuchar toda la segula mientras me decía lo que tenía que decir. Dije la segula, no había terminado de decirla y me llamaron por teléfono del hotel para decirme que tenía me habían guardado la billetera. ¿Ah? Pero eso es brujería, 100%. Y la otra vez que me pasó es que estaba estudiando, no sé si ustedes no pueden conocer. Dentro de Mir es una yeshiva gigantesca. Hay como 5.000 alumnos, ¿sí? Pero hay un aula, que es el aula grande de Mir, ahí estaba estudiando yo.
Y habíamos, no sé, entre 700 y 800 estudiantes ahí en la edición. En un aula. Gigantesco y es una cosa maravillosa. No van a poder conocerlo nunca porque está prohibido para las mujeres entrar ahí. Pero bueno, es la vida. La cosa es que... Está muy cruel. ¿Quieren ir a hacer tefilá? Pueden ir a hacer tefilá, pero no van a ver a la gente estudiando, que es la verdad que es lindo. Entonces, la cosa es que estaba ahí, llegué en la mañana, yo tenía mi guemará guardada en mi asiento, y suele pasar que cuando alguien no trajo su guemará o se le perdió la guemará o lo que fuera, toma la primera guemará que encuentra alrededor, y tomaron la mía. Entonces yo llegué a buscar mi guemará y no estaba. Y empecé a buscarla, y son 700, 800 puestos. Entonces me pasé por todo el aula, ida y vuelta, como 3-4 veces, estuve 45 minutos buscándola, desesperado, indignado aparte, porque me habían quitado 45 minutos de estudio, indignado. Y llegué a mi puesto, y estaba ya resignado a tomar la guemará de alguien más que no hubiese ido ese día, y un amigo, un compañero de estudio, no mi hija bruta, pero otra persona me dijo, hazte esta segula. Y ahí me acordé de la segula, como me pasó la segula, me la anotó, qué sé yo, la dije, y cuando terminé, me di media vuelta, fui a un estante, recogí mi guemará y me fui a sentar. Sabía dónde estaba. Muy curioso, muy interesante. Claramente acá Bajo Justa es muy seco. Top. Ok, es diferencia de Gisaot, de textos entre los países, eso no es toda la diferencia, no pasa nada. Ok, volvamos a lo nuestro entonces. La emoción entonces es lo que nos mueve. Es muy interesante porque las emociones pueden ser gatilladas también por el tercer tipo de elementos, que son los sentimientos. Ok, vamos a hablar en un segundo de los sentimientos, pero es muy interesante que las emociones tienen estos dos niveles. A nivel instintivo yo puedo estar motivado a acercarme, por ejemplo, al agua cuando tengo sed, pero también a acercarme a gente cuando quiero aprender, o a acercarme a gente a la que admiro, o alejarme a gente que me resulta desagradable, lo que fuera. Como que una vez que yo interpreto a una persona como alguien especial en cualquier dirección, en forma automática se genera en mí una emoción con respecto a la persona que me acerca o me aleja. No solamente a nivel de los seres humanos, también pasa con los animales. Un perro ve a su amo y si se lleva bien con el amo, se pone contento y se acerca y mueve la colita, ¿sí? Se lo voy a marcar. El experimento de Pavlov, ¿sí? El experimento de Pavlov de los perros, ¿cierto? En el fondo sentían el estímulo y generan una emoción, se acercaron y estaban preparándose para comer, que es toda una preparación intuitiva, absolutamente intuitiva, instintiva. Es exactamente el mismo concepto. Yo me preparo con una visión del mundo, se genera un estímulo, yo preparo una visión del mundo y todo mi cuerpo, todo mi sistema automático se alista para eso. Cuando se genera una situación de combate, la gente está en otra percepción. Cuando una persona sale de viaje, está en otra forma de enfrentar el mundo. En forma automática, una persona que está en el extranjero respecto de su país de residencia, si reconoce a alguien de su nacionalidad alrededor, repentinamente es amigo muy cercano. ¿Por qué? Porque le genera la interpretación es que existen códigos comunes y por lo tanto se siente más cómodo en forma automática. La misma persona en el país es irrelevante, pero en forma automática tengo una motivación para acercarme a gente parecida a mí en búsqueda de consuelo, en búsqueda de seguridad o lo que sea que esté buscando, a lo mismo. Como son manifestaciones automáticas que también tienen que ver, por ejemplo, con el amor. Aquí es donde usted dice, ¿Cómo que tiene que ver con el amor? El amor es un sentimiento, sin embargo es un sentimiento que genera una emoción.
La emoción ¿Qué es es la primero en el amor, la emoción o el sentimiento? Vamos a ver el Me sentimiento y confundí. cuando conversemos del sentimiento, entonces va a ver cuál es el primero. Para En principio mí es la el emoción sentimiento. viene antes que el Es el sentimiento, no es la emoción primero. La emoción viene antes. Por lo menos el entendimiento del contexto. ¿No? ¿Ok? Entonces la persona, cuando está enamorada, quiere acercarse y vivir con la otra persona. Y quiere compartir. Y quiere ser evaluado. Y quiere ser valuado, perdón, no evaluado. Valuado. Quiere ser querido. Quiere ser acogido. Quiere ser respetado. Al mismo tiempo quiere respetar, admirar. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Hay un montón de manifestaciones, de acciones automáticas, producto que existe el sentimiento de amor. Hay montones de predisposiciones, tanto físicas, bioquímicas si quieren, como emocionales en todos los aspectos. ¿Okay? Eso también es parte. Lo mismo sucede cuando uno tiene miedo. ¿Sí? El miedo genera toda una descarga de montones de sistemas en el cuerpo, desde la adrenalina hasta los sistemas de poros y los sistemas de temperatura, etcétera, etcétera. ¿El miedo es una emoción o un sentimiento? Emoción, no sentimiento. ¿Y el miedo me mueve? Obvio que mueve. Sí. ¿No la mueve el miedo? Pero hay gente que la Va a salir paraliza. corriendo. Cuando es demasiado y no tengo la capacidad de hacer nada al respecto, entonces paraliza porque la inyección es demasiado grande Y sigue y siendo una paraliza. emoción. Es una emoción siempre. ¿Y qué es un sentimiento? ¿Qué es lo que es un sentimiento? Siga. ¿Cuál era el otro nivel entonces? Dijo que había dos niveles, uno era el instintivo y el otro. No sé de qué estaba hablando en ese punto en particular. Como hay muchas áreas, pero a nivel instintivo se genera todo un movimiento en el cuerpo, pero a nivel la emoción también genera actitudes que son en alguna parte instintivas, pero que tienen que ver con mi visión del mundo. No es, la visión del mundo la tengo, pero no es instintiva. Es mi decisión en el fondo. Y ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo yo agarro el miedo como ejemplo y digo, ¿cómo diferencio si es una sensación o es una emoción? Porque cuando yo percibo sensorialmente algo, en este caso digamos externo, tengo la sensación de miedo, pero al mismo tiempo es una emoción. Usted tiene una emoción de miedo producto de la sensación de que lo que fuera. Usted primero siente, por ejemplo, un miedo a una araña. ¿Sí? Una persona tiene un miedo a una araña. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la sensación a nivel sensorial? ¿Cuál es? Vio la araña, punto. Eso es. Ahora, ¿qué es lo que hago? La interpreto como gigantesca, o es imposible dominarla, o me va a matar, o no sé qué. Eso, pero es una emoción. Eso, claro, es una interpretación 100% Pero siempre interpretativa. Siempre que tengo una sensación termino en una emoción. No necesariamente, puede ser que pase inadvertido. Puedo pasar de vista, como la vista por encima de algo y no notarlo. Y no interpretar nada al respecto. Puede ser, hay montones de cosas que usted no está interpretando, o por lo menos no conscientemente. Y tiendo a pensar que no interpreta Pijlal cuando está sucediendo cosas en su día a día, como ve pasar un bus que le resulta irrelevante, y no es que tiene una interpretación respecto del bus irrelevante. O sea, pasó el bus. Tuve la percepción sensorial de que pasó el bus, pero no interpreté nada al respecto porque no. Correcto, no fue porque es relevante. relevante respecto a lo que a usted le interesa, ¿sí? Rob, entonces, por ejemplo, una persona que dice, si pasa tal situación, yo voy a hacer esto. O sea, si hay un terremoto, yo me voy a poner debajo de la mesa. Está predispuesto a tener una reacción a algo, o sea, está predispuesto a tener cierta emoción. O sea, La emoción la va a tener igual. De nuevo, la emoción es automática. No es Claro. que porque yo diga que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Si tengo una emoción y el gatillo es demasiado grande, terror, puede ser que yo diga, voy a tomar control de mí, voy a respirar 15 veces Claro, profundamente y luego voy a caminar suavemente hacia la salida. Y de repente empieza el terremoto y es como, ¡ah! ¡Bum! Sale corriendo. Uno no puede predecir cómo va a actuar. Uno puede prepararse para que la interpretación sea una interpretación que le permita controlarse.
como no es tan terrible, el edificio está construido como para que no se caiga con un temblor hasta X grados, lo que fuera, por lo tanto no debiese ser un problema, es más peligroso que salga corriendo, que haga esto o lo otro, así que es preferible que prepararme para que la interpretación instintiva sea una cosa un poco más controlada. O sea, uno puede preparar eso. Pero la interpretación puedo preparar, la sensación no la puedo preparar y la emoción es automática. Que es parte de lo que hemos dicho mucho ya, que es que en el fondo existe este concepto de Efrat. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado varias veces? Que es que yo primero veo una irúa, un evento, y después respecto de eso lo primero que hago es una explicación, Parshanut, y después de la explicación de la Parshanut viene el Regesh, y del Regesh sale la Tguvá, la manifestación de lo que sea que yo vaya a hacer, como el comportamiento. Así que no estoy contando nada nuevo, en el fondo no es que estoy diciendo algo que no hayamos conversado ya de antes. Pero ¿se puede cambiar esa visión del mundo? Obvio. O sea, eso es lo que hay que cambiar para que todo lo demás Eso es lo único que uno puede cambiar. se puede controlar y cambiar. Claro, uno puede decir a partir de ahora no voy a ver. Como no puedo, si lo veo, si no lo veo, no lo veo. Porque son hechos, updot, es lo que está. No puedo decir no voy a tener nunca más hambre. Como, si no, como me da hambre, ¿qué voy a hacer? O sea, puedo reaccionar pudiendo concentrarme de tal forma que el hambre no sea parte de mi interés y que mi mente no la registre. Pero que tengo hambre igual. Tampoco puedo actuar directo sobre la emoción. La Mishnah Nabot dice, no, hay que tratar de tranquilizar a un amigo cuando está con rabia. No se debe. ¿Por qué? Porque no puede escuchar. Cuando está con la sensación, y la sensación es demasiado avasallante, como toma demasiado control, que uno se va a poner a razonar con alguien, es imposible, no se puede razonar. Y peor, son palabras que se dicen stam y normalmente son peores que no decir nada. Uno dice cálmate, y el tipo está indignado. Se enoja también con uno porque uno está tratando de cambiar, no tiene ningún sentido. Esa cara pacífica que pone. Ok, sin comentarios. Ok, vamos entonces a los sentimientos. ¿Qué es lo que son los sentimientos entonces? Hemos dicho, las sensaciones son percepciones sensoriales, son uvdot, hechos. Yo percibo lo que sucede, tanto internamente como externamente. Uno, las emociones son mi comportamiento, como es mi Tguvá, en el fondo como mi regesh, ¿no? Mi Tguvá, mi manifestación emocional que es automática en función de lo que percibo y en función de mi explicación. ¿Qué pasa con los sentimientos ahora? ¿Qué tienden a pensar respecto de eso? Ahora, ¿qué es lo que es un sentimiento? Medida mi proyección en el tiempo es mi dirección de movimiento. Muy bien, casi como si lo hubiese dicho yo la semana pasada. ¿Medida de qué? Es una emoción consolidada. Medida mi proyección en el tiempo. Una emoción consolidada. Mi dirección en el ¿Qué significa eso? Que tiene una emoción al respecto de algo que te hace actuar, que te hace tener una acción. Y es una acción que se repite, y se repite, y se repite. Esto te llena y llegará a un sentimiento, o sea, es una emoción consolidada. En el tiempo, porque necesitas del tiempo para estar como cristalizada, consolidada en ti. Y es algo que no ¿Han se escuchado puede, hablar- han no se escuchado hablar puede del amor? escapar tan fácil. Es algo que Le doy un ejemplo. ¿Han escuchado hablar del amor a primera vista? Sí. ¿Y es una emoción, no un sentimiento. Amor a primera De vista. verdad. por qué? Porque es una respuesta ¿A qué? a algo sensorial que tú hiciste. Es una emoción, ¿Qué es lo no que- es un sentimiento, porque es algo que yo percibí de algo externo y yo lo interpreto como que es amor, pero no es trascendente. Entonces no Están es cometiendo un sentimiento, no error. me demuestra. Fíjense. Porque también no ¿Por hay qué tiempo, usé este no hay ejemplo? espacio para Un segundo. Es que no es amor. Cuando es primera vista no es amor. Un segundo. Ven a una persona. Esta persona que está enamorada a primera vista, ¿ok? Ve a el ser a Juanito. Juanita ve a Juanito. Juanita ve a Juanito y se enamora a primera vista. ¿Qué significa? Que vio en Juanito algo que interpretó.
Y eso que interpretó le generó la emoción de querer acercarse y vivir con él y estar con él. Y Es una emoción. esa parte es emocional, 100% emocional. La pregunta es cómo es que surgió eso. ¿Cuál fue la parte interpretativa de Juanita que cuando vio a Juanito identificó lo que sea que haya identificado? Pero es automático. Y tú, 100% automático. También los otros dos. Todo es automático aquí. En base a la sensación. Todo es automático. Sí, pero- De hecho, también mi pensamiento es automático. Así que es lo mismo. Eso fue Pero en base fue a la una- sensación. ¿Cuál Después sensación? vino la interpretación. ¿Cuál sensación? De la imagen que proyectó esa persona. No, Puede porque, ser no, algo. percibí porque cuando sensorialmente. porque yo veo a Juanito Sí. y no produce, no es que Juanito produce amor, No, ¿sí? No. Es algo que sucede en Juanita, no en Juanito. Algo ¿Mejor? que en ella se activó. Algo que en ella se activó. ¿Qué? Exactamente. Porque ¿Qué? tenía algo. Un segundo, una a la vez, una a la Una vez. sensación. Una a la vez. Porque tenía, como se activó algo en ella, que ya lo tenía. ¿Qué? Un sentimiento. No. Estamos hablando de lo mismo ahora, más o menos, Sí, más o menos. sí, ¿no? ¿Qué es lo que es O sea, lo que tenía ella a había priori? ¿Qué es lo que ella tenía a priori que una No vez tenía que vio el conocimiento, estímulo, sí. interpretó el estímulo de forma tal que le generó la emoción? Ya tenía ¿Entendieron la lógica? Sí. Porque tenía Hay algo que es conocimiento previo. ¿Qué conocimiento previo? Tenía conocimiento previo de lo que es el Son amor. experiencias. No. Es algo Usted no bonito. tiene que saber, usted no tiene que saber qué es lo que es el amor para estar No enamorado. lo que es. Ein. No, no, Haberlo no, sentido. Una carencia, algo. ¿Usted necesita haber sentido amor para enamorarse? Carlos se está enamorado. La primera vez entonces no se pudo enamorado nunca. Porque la primera vez, No. Es algo que tú entonces ¿qué? Claro. Video, ese es el problema. Ok. Previo. Chicas, de a una, please. Yo. De a una, ok. Es un Estaba estado primero. afectivo del ánimo. ¿Qué? Yo creo, No sé si. No sé lo que quiso decir. De Jla no tengo idea de Una lo que quiso definición de decir. diccionario. Sí, algo así. Cada yo figura creo que de en el la- caso. Ella estaba primero, perdón. Que para mí cumple con los parámetros que uno tiene, lo que es bien, mal, lindo, malo, como Con la visión del mundo. los parámetros. ¿Qué Lo parámetros? reconoce como. Cada Porque- uno tiene un parámetro de lo que es bueno, malo, lindo, feo, familiar, no familiar. Como que hay parámetros reconocibles, hay imágenes que cada uno tiene. Muy bien, muy bien. Hay un pequeño detallito, pero va exactamente por el camino. Está muy bien, ¿sí? Yo, siguiendo un poco lo que dijo Carol, yo creo que en el ejemplo de cuando uno ve a alguien y siente ese como amor a primera vista, es que uno reconoce en el otro algo que a priori le gustaría ver en una persona. Eso. Como por ejemplo algo físico o una actitud, lo ve haciendo algo bueno y eso le genera esa atracción que uno llama amor a primera vista. Correcto. Es como el hambre, exactamente, como tienes hambre y todo ves todo el No tiempo exactamente esa igual. comida, No es exactamente igual. sí, o sea, estás buscando ese enamoramiento y cuando viene lo ves. No exactamente. Un segundo. Es cuando Fíjate- buscas algo y lo encuentras. Deme un segundo. Deme un segundo. Fíjense. ¿Qué cosa? La seguridad del amor. La seguridad de la boca. ¿Qué pasó? Es cuando buscas algo y lo encuentras. Pero no. Hola, ni siquiera lo está buscando. Cuando sientes. No entiendo qué es lo que quiere decir con eso cuando busco algo y lo encuentro. O sea, Es como la sensación de wow, eureka, lo encontré. claro. ¿Qué? Lo que sea. Usted se da cuenta, ¿no, Juan? No, pero no lo Sí. estoy diciendo de chiste. Yo sé que no. Ok, el punto es así, fíjense. Efectivamente, voy a utilizar las palabras de Andrea solamente para volverla un poco más... El punto es que uno tiene una imagen de lo que está buscando en algún sentido, en alguna lógica. Reconoce eso en función de lo que uno interpreta que el otro tiene producto de lo que vio. O sea que esto pasa por 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con una percepción, por una sensación. Yo percibo al otro. ¿Sí? Juanita percibió la existencia de Juanito. Ahora, interpretó de algo en Juanito, de lo que no vamos a conversar ahora, entendió que Juanito tiene X características y las contrastó con algo internamente que ella proyecta, Juanita proyecta, que ella quiere. Y ahí hizo match. No entendí. ¿Entendieron? Está todo bien, está todo bien. No, está todo bien. Lo que estoy diciendo es medio abstracto en principio, pero van a ver que no...
es una emoción, ¿sí? Es una emoción, pero que está gatillada por una sensación, Keilu, anterior, que es una emoción, no es una emoción y no es una sensación, es un sentimiento. Yo siento que esta persona es la persona para mí. Eso es lo que Juanita está diciendo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque en alguna parte de Juanita, guardado en alguna parte del cerebro, Juanita tiene una imagen de lo que es su pareja ideal, lo que sea que eso signifique. El sentimiento entonces es la relación que existe entre tus emociones y ¿qué? Y sensaciones juntas. No. Es como es como No, sí, estoy es tratando de entenderlo. Mi cara es de estoy tratando de entender es y un seguir su comple- lógica. O Nada sea, más. de ¿No verdad, qué? porque los sentimientos No estoy diciendo que no, estoy porque escuchando. las emociones no están isoladas. Ellas tienen una No comunicación, están aisladas. Sí. ¿sí? Entonces, cuando lo activas ¿Con qué? esto, ¿Con qué están comunicadas? como los sentimientos son algo que las une, no sé, son algo que es el producto de la unión de todo que tenés ya acá, como las experiencias, las sensaciones, las emociones. Es algo como que más enraizado. Que sea valores, no sé. Claramente los sentimientos tienen que ver con valores. ¿Ok? Claramente tienen que ver con valores. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Déjeme terminar de tratar de desarmar este enredo en que las metí. El punto es así. Yo percibo, vamos a ponerlo por capas. Quizás eso es más fácil. ¿Sí? Aquí está Juanito, o Juanita. Cualquiera de las dos. Voy a suponer que Juanito, porque es muy feo si no. Ahí está Juanito. ¿Está bueno? La kippah. La equipa. Y va a ser Rotilumi. Sí, estamos mejorando. Está contento. Ok. Juanito, primero que nada, tiene una sensación, percibe. Pero, Sí, que bueno, no, ahorita después. esa percepción la procesa, primero pasa por una parte, voy a poner aquí una parte de proceso, Ahora estamos hablando del caso que Juanito genera una percibió emoción. Juanita. ¿Eso es su cerebro? Juanito no, percibió estoy haciendo Juanito. los diagramas de bloques, no Ah, estoy ok. haciendo, y genera una emoción, ¿sí? Esa emoción Es la interpretación. es, primero, tomo la percepción, Juanito percibe, toma eso, lo procesa y genera una emoción. Y esa emoción la expresa, como sea que la exprese. Ese proceso es la sensación. Percibe una sensación, que tiene la Percepción y sensación. sensación no es igual. No, La lo percepción estoy usando de es esta la forma, sensación. solamente Es una sensación. para poder ordenar un poco los Y esa conceptos. sensación No estoy usando, lo dije la semana pasada, no estoy tratando de usar los términos en términos técnicos de ningún área en particular. Estoy tratando de ordenar un poco la cabeza de cómo funciona el sistema en principio, solamente eso. Hay una parte aquí en el proceso adicional que es información extra. Esa información extra tiene que ver con valores, Con mi visión del mundo. ¿no? experiencias, visiones y proyecciones. ¿Qué significa eso? En el fondo yo, cuando veo algo que es bueno, lindo, como decía Carolina, cuando yo veo algo que es bueno, lindo, atractivo, algo que tiene valores, ¿se acuerdan qué es lo que era el amor? Sí. Yo. Por favor. Identificar. No, yo. Ella primero dijo. Identificas las cosas positivas y lo negativo lo conviertes en detalle. ¿No? Sí, y lo conviertes en lo esencial de la persona. Yo identifico los valores que la persona tiene
y las fallas que la persona tiene, y los valores los convierto en lo esencial de la persona. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando viene amor a primera vista? En el fondo percibo a la persona, comparo con mi patrón de qué es lo que estoy buscando, en términos del prototipo, en términos de valores, principios, actitudes, etcétera, etcétera, y tengo un match. Y genera en forma automática una emoción. Esa emoción tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que yo estoy percibiendo, la imagen que estoy percibiendo tiene que ver conmigo, más que con la otra persona. Por eso no es necesariamente amor en términos completos. Porque cuando yo lo primero que veo es a Juanito, ¿sí? Si es Juanita la que ve a Juanito, y es la primera vez que lo ve, probablemente no tiene idea que Juanito tiene problemas digestivos y se enoja con facilidad y lo que fuera, porque solo está viendo la primera imagen, que es la parte que le resalta como lo positivo que está buscando. No está viendo la parte negativa, y por lo tanto su imagen es súper frágil, porque tiene que ver con la imaginación más que con la realidad. Bueno, Entonces no es amor a primera vista. Hay amor, pero no es amor mamás, porque no tiene la parte negativa. Pero Ralph, estos sentimientos son construidos. Los valores, las experiencias, las visiones. Sí. Lo que construye eso son las percepciones y las emociones que uno tuvo. Y cómo uno las procesó, y cómo uno las estimuló, y cómo uno las ordenó. Estoy diciendo que el sentimiento es una compilación de todo que la persona, como del pasado de la persona, como que no sé no es una explicar. compilación. No es, sí, un segundo, eso. No es una compilación. Está alimentado por, sí. pero no es una compilación de. Es decir, hay un montón de información. Si yo cambio mi visión de la vida, por ejemplo, hay gente que se enamora de sí misma. ¿Cómo? Ve a gente, se enamora de gente, de otras personas, pero porque son iguales, porque piensan igual. O porque es igual al padre o a la madre. Lo que sea, no voy a entrar en otro tipo de quiero fijar uno. uno. Imagínate, lo único que estoy tratando de hacer es fijar una imagen. Uno se enamora de alguien. ¿Y por qué se enamoró? Porque es igual a uno. O como ella dice, a el papá o a la mamá, o al hermano o la hermana, o al tío, o al ídolo de fútbol, o al ídolo de música, o lo que fuera que sea que está idolatrando. ¿Ok? Un segundo. A continuación, la persona puede hacer algo básico de hacer. Es analizar por qué se enamoró. Pero no se enamoró. Sí, se enamoró. No, Sí. porque no trasciende en el tiempo. Es irrelevante. No es El irrelevante. Sí, es irrelevante. es ahora. El punto es, un segundo, y esto es súper importante, lo que les voy a decir ahora es súper importante y súper práctico para su día a día. Si se enamoró, puede identificar por qué. Y eso le va a decir en forma automática qué es lo que está proyectando como bueno. Es racionalizar los sentimientos. Es un proceso de racionalización, de comprensión, no racionalización, porque ¿qué es lo que hace la racionalización? Toma el sentimiento y que lo convierte en algo racional, de lo najón, porque nunca va a dejar de ser un sentimiento. Yo no puedo anular el sentimiento porque es un sistema automático. Así como no puedo anular la percepción, tampoco puedo anular el pensamiento, y tampoco puedo anular Pero puedo aclararlo. Puedo aclararlo, puedo interpretarlo, puedo utilizarlo, que es lo que estamos tratando de hacer. En esas condiciones, ¿qué es lo que puedo ver? ¿Qué es lo que Juanita identificó en Juanito que le resultó tan llamativo que Ilú enamoró? Y eso le dice a Juanita qué es lo que Juanita está buscando para su vida en pareja. Un segundo. Déjeme terminar solamente la idea. Y entonces, Juanita puede decidir, y este es el punto crítico, si quiere mantener la misma visión de la vida y por lo tanto mantenerse enamorándose del mismo tipo de persona, o cambiar su visión y entonces va a dejar de enamorarse de ese tipo de personas. Ejemplo, cuando un joven o una joven a los 15, 16, 17 años se enamoran de imágenes de o televisión
o ídolos de música, o de gentes que son así como impresionantes aparentemente. A medida que van madurando, esa misma persona ya no les despierta nada. Sí, es verdad. ¿Por qué no? Porque les cambió la visión del mundo. Una vez que cambia la visión del mundo, inmediatamente cambia la emocionalidad y los sentimientos también. Entonces yo puedo cambiar qué es lo que me enamora. Yo puedo establecerlo, puedo reforzarlo y puedo aplacarlo y puedo incluso cambiarlo completamente. Pero Rab, una Esa es parte una del duda. Jesús que estamos haciendo. Cuando Ah. lleguemos al final del curso, entonces podemos. Todavía no. Muchas veces eso se da de Sí, pues forma no. natural. Se Cambiar da, la visión del mundo. los cambios automáticos se producen. Los niños aprenden. Primero están enamorados de la mamá o del papá en función de si son. ¿Sí? Y a medida que van pasando por las etapas de maduración, repentinamente los padres ya no son perfectos o no somos perfectos y repentinamente esas cosas no pasan siempre. Evidentemente no pasan siempre, ¿no? ¿Sí? No. Entonces, los padres dejamos de ser perfectos y entonces viene todo un enojo con el padre porque Keilu me defraudó o lo que fuera que haya sido la sensación, porque uno proyecta en el padre el problema, obviamente uno nunca tiene el problema. Después uno madura y se da cuenta que en realidad no tiene nada que ver, que sigue siendo un ser humano, lo que fuera. Uno va cambiando su emocionalidad en función de que van cambiando sus sentimientos también. También la persona, por ejemplo, una persona que antes no era de ti, se va a fijar en cierto tipo de persona porque le atraen ciertas cosas y después de hacerse de a ti, le va a atraer otro tipo de persona. Sí, pero Claro. eso es cambiar, elegir cambiar. Sí, Eso es cambiar exactamente lo que situación. estamos haciendo. Muy bien. Claro, yo estaba preguntando de cuando uno no elige cambiar, por ejemplo, cuando Es uno madura. automático. Cuando uno madura es automático. Mm. cambiar. Pero Hay otro también- cambio que también se vive en forma automática. Una persona religiosa se va a vivir a, no sé, algún lugar como no tan sano en términos de valores, ¿cómo decir? No, no quiero poner ningún país en el tapete porque cualquier cosa sería complicada. ¿Qué lugar que no sé si- Se va a vivir al barrio rojo de Ámsterdam, ¿sí? Como un lugar no recomendable. Entonces se va a vivir allá por el fogueo permanente con imágenes insanas, no puede evitar que le vaya cambiando el proceso emocional. Eso que estoy diciendo. Es 100%, pero ¿cómo pasa eso? Y esto es El lo que yo ambiente, quiero, ¿no? lo que yo quería decir. Estoy de acuerdo con ustedes. Efectivamente está nutrido, no es, pero está nutrido. El ambiente influye un montón. Obvio, y mi entendimiento del mundo, mi visión del mundo y un montón de cosas, porque pasa por el proceso. Y el proceso incorpora mis valores, mis principios, mi historia, mi cultura, mi familia, mi lo que fuera. Pero lo fundamental aquí es que están valores, visiones, ¿sí? Proyecciones. Entonces, este es el punto básico. Cada sentimiento tiene una función en términos de lo que hemos venido conversando, ¿sí? Si yo me hago dueño de mi guf, y todo esto es parte del guf, todo esto es parte de lo que soy a nivel físico. Todavía no está aquí mi neshama. En ninguna parte está aquí mi neshama. Pero está Regesh. Solamente el regesh, pero el regesh es parte del cuerpo. Ya lo vimos explícitamente en los textos. El regesh es parte del cuerpo, el pensamiento es parte del cuerpo, mi reacción emocional, mi reacción física es parte del cuerpo, mi imaginación es parte del cuerpo, todo eso es parte del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace mi neshama? Mi neshama tiene una tendencia, a conectarme con mi potencial, o sea, no es, pero eso es lo que hace. Yo me puedo conectar con mi potencial yo a través de mi neshama, pero no es mi potencial yo, ¿sí? ¿Cómo lo hago? A través de identificarme con ella y no con el guf, es decir, no con mis valores ni mi expectativa, sino con mi decisión de cuáles quiero tener. En esas condiciones, en mi decisión, yo puedo alterar esto. Y entonces cambia completamente. Si yo altero esto, cambia aquello que me genera, me gatilla la emoción y el sentimiento.
¿Se entiende hasta aquí? No, me queda una duda. Entonces, si yo cambio algo de eso, de ese factor. Hice un error en el diagrama, perdón. Hice un error en el diagrama. Ay, no. Sí, un segundo. Cometí un error. Déjenme corregirlo rápidamente, porque el error es el siguiente. Los sentimientos son un proceso, son un sistema, ¿sí?, que viene alimentado por todo lo que había puesto, ¿sí?, por pensamientos. Ah, sí. Como no son las cosas. No son. Es el... Sí, el error que cometí, por los valores. O sea, sería un Por- segundo proceso. Correcto. No, Rab, no entiendo. Etcétera. Todo esto lo que alimenta es una imagen que me genera sentimientos. Vamos a cambiar una forma alternativa, solamente para que fijen la idea. Hay otros tipos de sentimientos, como sentimientos de valor, de valoración, al sentimiento que me genera una determinada comunidad. Sí. Estoy muy pesado, tengo que hacer dieta. Esa es mi interpretación, ¿eh? Está muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo puedo tener otro tipo de emociones, otro tipo de sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento de pertenencia a un grupo. Cuando yo quiero tener un sentimiento de pertenencia, tiene que ver con pensamientos míos, valores que tengo, proyecciones de qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde quiero estar, etcétera, etcétera. Historia. Vengo de un lugar donde no tengo raíces o lo que fuera, entonces estoy buscando un determinado grupo de pertenencia. Cultura. Estos son los grupos que están bien, estos son los grupos que están mal, estas son las tribus urbanas. Más lleguen, ¿sí? También me parece experiencias, ¿no? Obvio, La cosa historia. vivida. Lo puse en términos de historia. Mi historia, no la historia universal, sino mi propia historia. Por Experiencia. ejemplo, cuando uno escoge que va a estudiar en la universidad, es un sentimiento. También tiene que ver con sentimientos. ¿Por qué? Porque es donde yo me proyecto, y por eso les decía que tenía que ver con aquello que genera una emoción, pero en la proyección de donde yo quiero estar. Así que yo siento que si tengo un tafkid, proviene de todo esto. Claro, me genera un sentimiento. Y fíjense lo interesante de eso. Significa que mis sentimientos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es la función práctica que van a tener entonces mis sentimientos? Definen a dónde quiero ir. Son dos Puedes pilares. controlar. Claramente, Puedes controlar, siempre o sea, los puedo puedes controlar. controlar si te enamoras de Puedo- alguien o no. No puedo controlar haberme enamorado de alguien. Puedo controlar que La persona a la que me enamoro. cuál va a ser el patrón, si quiero mantenerme o no enamorado de esa persona. Y en caso que no, de qué otro tipo de persona me puedo querer enamorar. Siempre va a haber un tema adicional, pero eso no lo voy a tratar aquí. Pero obviamente pudo alterar muy fuertemente. De hecho, ustedes lamentablemente conocen un porcentaje altísimo de gente que se divorcia. Originalmente se enamoraron y estaban dispuestos a vivir toda su vida en conexión con la persona con la que se casaron. Y repentinamente, no solo que se desenamoran, a veces y muchas veces odian a aquel del que se enamoraron originalmente, o de la que se enamoraron originalmente, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es la misma persona. Tajles es siempre la misma persona. Porque cambiaron. No, vieron otra cosa y reinterpretaron a la persona, ¿sí? Cambiaron, se querían proyectar con un tipo de persona que es incoherente. Tajles era un tipo de personalidad que generaron de proyección incoherente. ¿Qué es lo que se genera con eso? Que se conectaron, les generó amor, el sentimiento de amor originalmente, por la parte positiva, pero como era incoherente, la parte negativa se volvió fundamental, y ahora la reinterpretación de este proceso generó que se convirtiera en odio. Lo que antes era amor se convierte en odio. Por ejemplo, hay una una mujer que está buscando un hombre que es súper acogedor y buena onda y no sé qué. Y resulta que pero es una mujer que necesita que su hombre sea un hombre que cumple con sus metas y que llega a toda clase de cosas. Y eso no es coherente.
todas las características tienen un lado positivo y todas las características tienen un lado negativo. Y es inevitable que sea así. Entonces, si ustedes se enamoran de una persona porque es súper tierno y acogedor y buena escucha, etcétera, etcétera, es muy probable que le vayan mal en términos de logros. Porque una persona que escucha y acoge y entiende y etcétera, etcétera, no tiene una capacidad, o sea, le cuesta mucho más tomar decisiones de despedir, contratar, asumir riesgos, etcétera, etcétera, porque entiende todo el proceso. Humanamente es mucho más acogedor. Eso hace que sea menos eficiente. La eficiencia no es acogedora. Y lo acogedor no es eficiente. En Malasot, Cajazet. Mira, hasta que no tenga una experiencia con esta persona en el tiempo, está corriendo un riesgo. Correcto. No está corriendo un riesgo, porque si yo sé que lo que a ustedes las conecta, por ejemplo, es que es acogedor, sepan que probablemente se va a manifestar en alguna parte que no es eficiente. El hecho es que como tienen una imagen que al mismo tiempo tiene que ser eficiente y decidido, porque tiene que él tomar la decisión de dónde van a ir a comer y dónde van a ir a las vacaciones y qué es lo que van a hacer y que va a mantener la casa y etcétera, etcétera, y por lo tanto es decidido, de ideas firmes, pero al mismo tiempo es un tipo acogedor, tierno, escucha, etcétera, etcétera. Como es incoherente, entonces repentinamente la imagen pasa de la parte positiva que ustedes estaban buscando a la parte negativa que ustedes no querían y ¡tuc! Se genera una reinterpretación de quién es la persona. Ahora es malo. Una vez que es malo, se genera odio, porque el odio es exactamente el contrario al amor. Es decir, es la emoción negativa, ¿sí? No tengo que estar ahí, no necesito estar en cámara, más no. El odio es la identificación del objeto odiado con la parte negativa que tiene e interpretación de la parte positiva como un detalle. Igual como al revés es el amor. Wow. Entonces, en el momento en que yo tomo conciencia de que esta persona ahora no es, que es una consecuencia natural de lo que yo sí quiero, no es lo que yo quiero, entonces todo lo bueno era una casualidad de la vida y por lo tanto es despreciable. E inmediatamente se vuelve un odio, que es lo que sucede. Sí, dígame. Que se me hace difícil entender que alguien pueda cambiar esas cosas. Para mí se reforman, no se cambian. ¿Defina la diferencia? Un cambio es algo que yo, por ejemplo, en el caso de mi historia, yo no puedo cambiar mi historia. No puedo decir, esto no pasó, lo cambio completamente. Puedo hacer reformas, puedo hacer pequeños... Yo puedo hacer una reinterpretación. Eso, puedo La reinterpretación de mi reinterpretarlo. historia, por ejemplo, puede haber sido: yo fui un niño golpeado y humillado y que vivió una infancia terrible. O tuve un montón de desafíos impresionantes y logré construirme. Claro, puedo... Y es un Baruch Hashem o un Dios no me quiere. Por eso Esa puedo reinterpretación pero de no cambiar. No, estos son hechos, pero reinterpretados. Mi proyección también son hechos que yo interpreto. Yo quiero llegar a un determinado lugar, implica que yo estoy proyectando, pero no es necesariamente un... Lo mismo no es el con hecho de los sí. valores. Los valores, uno nace con ciertos valores. No, uno no nace con No. valores. Una persona que hace Uno yoga, por absorbe ejemplo, culturalmente cosas. tienes que Sí, cambiar todo cuéntame. esto. Tengo una pregunta. Pero el hay carácter. ciertos valores que quedan. Un segundo. ¿Sí? Sí, pero no todo. El carácter. Eso, reforma. Un segundo, chicas. Escuchemos Una el persona carácter. nace con... Vemos a veces que niños tienen un Sí, tipo de carácter. 100%. ¿Es algo que también se puede...? El o sea, carácter mi se puede reinterpretación moldear, de pero no cosas se a puede... veces está- No, hay cierto... Yo les dije que había una parte en el amor que uno no puede tocar. Bueno, esa parte tiene que ver con el carácter. Uno puede modificar cosas en el carácter, pero no puede extirpar su naturaleza de. Y por lo tanto hay un grado en la atracción que es absolutamente instintiva y inevitable, pero que dado los valores puede convertirse en otra cosa. Entonces, ¿me puedo atraer? ¿Cómo se dice? Dimashech. Me puedo atraer. Puedo atraer a alguien, o sea, y Sí. no puedo controlarlo porque es algo... Es ¿Cuál distinto, controlar? es distinto. No, uno no puede enamorarme, controlarlo atraerme porque a alguien. me resulta atractivo a alguien
me va a resultar atractivo ese alguien. Eso no tiene nada que ver con que me genere amor. No atracción. Porque no es el tema a nivel emocional, no es la atracción, que es un tema emocional, sino que es la atracción que proviene, la emoción que proviene del sentimiento de amor específicamente. Esa es la diferencia.